Pues qué lamentable que a estas alturas todavía la empresa Televisa nos censure y se queje de que utilizamos un material, por eso nos bajan de la señal, pero si creen que se la vamos a pasar, nosotros lo vamos a decir. Televisa baja nuestra señal simplemente por exhibir ese trabajo tan deficiente y exhibir las declaraciones que hacen varios en ese medio de comunicación. Pero aquí estamos y vamos a seguir insistiendo cada uno de los puntos que a la sociedad en general le interesen. Pues bueno, así está la situación. José Antonio Meade ya lo dijo claramente que su patrón o su jefe o su cómplice, ¿por qué no? Sí, más bien su cómplice, porque el cómplice es al que se le premia finalmente. Su cómplice va a heredarnos un broncón en materia de seguridad. Y que no quieran culpar a Andrés Manuel López Obrador por esto, porque Andrés Manuel López Obrador no ha sido presidente. Ahora resulta que todo mundo, es que si llega López Obrador va a pasar esto. Es que si llega, me parece una falta de responsabilidad absoluta de los dirigentes opositores a López Obrador, de los mismos partidos también que están en contra del proyecto que encabeza López Obrador. Ese tipo de declaraciones creo que los mexicanos merecemos que nos rindan cuentas en todos los rubros, incluido el de seguridad pública. ¿Qué te parece, amigo? Bueno, pues es un claro ejemplo, ¿no? Es algo que siempre pues ha pedido, creo que los mexicanos, es la seguridad, ¿no? El salir a las calles tranquilamente, el saber que podemos regresar a casa tranquilamente o que los familiares van a regresar a casa tranquilamente. Desgraciadamente es un tema creo que muy lejano para los presidentes que han llegado y han tomado el poder de la República Mexicana. Les ha quedado muy chico este puesto en materia de seguridad y vemos que no ha podido sanar algunas heridas. Y en lugar de hacer un cambio que esté a favor de los mexicanos, vemos que es todo lo contrario. Vemos que en lugar de eso va hacia abajo o nos encontramos con nuevas problemáticas. Ya vivimos en un momento, y es tanto el coraje porque en su momento con Gustavo Díaz Ordaz pasó algo que dejó marcada la historia de México en el 68, con la muerte de todos esos estudiantes que hubo ahí en Tlatelolco. Y bueno, es una historia que desgraciadamente ha ocupado el gobierno para silenciar esta rebelión de los mismos mexicanos, ¿no? De dar a conocer todo lo malo que ha estado ejerciendo y que se quiere una respuesta favorable. Y es tanto así que es tan grande esa marca que ha dejado los gobiernos anteriores, que ahorita con los asesinatos de los jóvenes de Ayotzinapa, pues todo mundo también causó esa molestia. A lo mejor no hubo un levantamiento como lo vimos en el 68, en ese tiempo cuando la gente en verdad se aglutinó y quiso hacer un cambio al gobierno federal. Lamentablemente vimos cómo terminó esta situación. Ahorita no, pero sí hay mucho descontento. Sí hemos visto que a lo mejor hay manifestaciones, hay marchas, hay incluso algunos comentarios en redes sociales, pero nada más se queda hasta ahí. Pero se queda con eso la gente. Y entonces eso lo ve reflejado ahorita en tiempos electorales. Ve que ahorita la gente no cree ya en los gobiernos, no cree en lo que se puede llegar a cambiar con los candidatos. Y buscan una opción, y buscan la opción que creen que es el mejor, ¿no? Y en este caso, por eso la gente se inclina a Andrés Manuel López Obrador, porque a pesar de lo que digan, mucho tiene que ver lo que ha pasado en la trayectoria política de AMLO, ¿no? Y lo manejamos desde 2006 a la fecha, porque hablamos de los triunfos de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, las derrotas que ha tenido Andrés Manuel. Pero sí ha habido, después de estas derrotas, salen los medios a hablar sobre un fraude. Hablan sobre lo que pasó en 2006 con Felipe Calderón, de cómo movieron el sistema en la madrugada para que cambiara el favoritismo de las votaciones a favor de un Felipe Calderón y robarle literalmente a Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la República. Si no hubiera pasado eso en su momento, ahorita Andrés Manuel
¿Quién sabe qué fuera de su vida política? No sabríamos si hubiese sido un gobierno bueno o un gobierno malo. Sin embargo, esas pequeñas prácticas gubernamentales que han desatado la desconfianza de los mexicanos, han entonces puesto también esa inclinación para favorecer a un candidato actual a la presidencia de la República. Y por eso vemos que hoy en día va en la punta de las encuestas. Porque ¿cómo confiar entonces en un gobierno que te ha prometido siempre la seguridad y nunca se la has dado, ¿no? O nunca Exacto. te ha puesto sobre las mesas de decir alto al crimen organizado y hasta aquí va a parar todo. No lo hay. Y en lugar de eso, vemos gobiernos que han confiado. En el caso de Enrique Peña Nieto, yo siempre he dicho, en el caso de Enrique Peña Nieto sí fue un triunfo porque la gente se dejó llevar rotundamente por el copete, por el personaje que era Enrique Peña Nieto, por su carisma y por la esposa también, ¿no? Por ese personaje de la gaviota, que muchos se fueron más por este lado sentimental que ver más allá de una propuesta verdadera. Y ahora los mexicanos estamos pagando estas consecuencias. Vemos cómo en lugar de ir a un crecimiento nos estamos yendo hacia la baja en la vida de los mexicanos, cómo el dinero nos rinde cada día menos, cómo todas las prácticas que nosotros ejercemos día con día no han servido de nada para un beneficio de los mexicanos. Y la opción única que nos queda hasta este momento, pues es seguir la corriente de que en su momento lo traicionaron, de al que en su momento le dieron la espalda. Y es por hoy que también muchos mexicanos se ven reflejados ante la imagen de Andrés Manuel López Obrador. Se ve que eres bien priista, ya lo vi. ¿Verdad? Bueno, pues ¿qué le puedo decir? Efectivamente. Vamos a ver si la producción ya nos tiene preparado un video del por qué seguramente está sucediendo el problema de inseguridad. A ver, ¿qué está pasando? Todos estamos inconformes porque por lo menos conocemos a una persona que es o fue víctima de un delito del fuero común o del fuero federal, ¿verdad? Todos conocemos y todos conocemos por lo menos a una persona, por lo menos, que ha ido a denunciar ese delito y no lo atienden o tiene que esperarse horas y horas para rendir su declaración ante las autoridades ministeriales. Pero también todos conocemos por lo menos a una persona, disculpen la repetición, pero es que es un martirio, pues. Todos también conocemos a una persona que ya después de haber ido a sufrir ese calvario de denunciar un delito, pues bueno, finalmente no sabe qué sucede con sus investigaciones judiciales ministeriales. Y es ahí en donde está verdaderamente el hartazgo de la gente. Ya que sufrió la embestida de la delincuencia, que fue víctima, finalmente no le resuelven nada. Y se siguen burlando hasta de la delincuencia, digo, de los ciudadanos. La delincuencia se ha apoderado absolutamente de muchos municipios, de varios municipios. Ahí están los famosos Abarca, ¿verdad? José Luis o José Juan Abarca, ¿cómo se llama? José Luis Abarca, el exalcalde de Iguala, ahí donde ocurrió todo lo de los 43, recordemos. Ahí están todos los municipios en donde ha habido grandes agravios, ya sea por un delito de este tipo, lamentable, o porque incluso se enfrentan ante las autoridades militares como en días pasados ocurrió, donde perdieron la vida ni más ni menos que 3 militares, y otros más fueron emboscados, o sea, 6. ¿Cuál es el sentir de la población? Que el gobierno federal no tiene o carece de una política eficaz en el combate a cualquier tipo de delito. Esa es la lectura, la más simple. Y también que ha tolerado esa impunidad que generan la violencia, el crimen organizado, tolera todo tipo de acciones que incluso ya ahora van directamente contra el ejército. ¿Quién iba a pensar que hay gente o grupos que no les importa desafiar al mismo ejército? Si no les importa desafiar al ejército, a un ciudadano como él,
como su servidor o como ustedes, finalmente creo que no les importará en lo mínimo desafiar o apoderarse del control de varios municipios y entidades. Esa es la lectura. Vamos a observar lo que ocurrió en días pasados. Vamos a observar lo que ocurrió en días pasados para que todos hagamos conciencia, de estos lamentables hechos ocurridos en Guerrero. El gobernador Héctor Astudillo ha salido a decir puntualmente que exige que las policías municipales también luchen y hagan un combate frontal a la delincuencia. Esa fue la respuesta de los amos y dueños y señores de los cárteles del narcotráfico. Vamos a ver el video. El tema principal es que MID exhibe la incapacidad absoluta de Enrique Peña Nieto. Ha dicho que heredará problemas de seguridad a quien llegue, ya sea a López Obrador, a Anaya, y si todavía le alcanza a él, allá. Así es. No, y muy grande esa problemática. Y por eso es tanto que ya no se puede esconder lo que está pasando a nivel nacional, que el mismo candidato priista reconoce la inseguridad actual que hay en México y la herencia de este gran problema que va a dejar Enrique Peña Nieto. Y las imágenes que acabamos de ver hace rato, pues son ese reflejo, ¿no? Lo que pasó este martes aquí en Coyuca de Catalán, en el estado de Guerrero, en donde hubo este enfrentamiento entre el narcotráfico y los militares, que por cierto también perdió la vida el que era alcalde con licencia, Abel Montúfar, ¿no? Unas horas antes. Fue asesinado. Era candidato también, era exalcalde, ahora era candidato. O sea, el crimen está finalmente gobernando el país, ¿por qué no decirlo? El crimen está gobernando literalmente el país ante una incapacidad del gobierno federal y de los gobiernos estatales también. Hay que aceptarlo. Héctor Astudillo, gobernador priista de la vieja guardia, apadrinado por esos dinosaurios que tanto daño le hicieron al sistema y que hoy ya la comunidad en general ya pide echarlos literalmente del país. Pues bueno, vamos a ver las imágenes en donde los militares fueron masacrados. ¿Y qué causan? Pues causa temor, porque si a ellos les hacen eso, a un ciudadano como tú y como yo, ¿qué nos puede pasar? Miren, señores, ahí están, todo tipo de, pues bueno, van rehaciendo los elementos de pruebas, los cadáveres son evidentes que ahí se encuentran, otro más estaba en la batea según los medios de comunicación, ahí están, bueno, se ve las botas de uno de ellos todavía, los casquillos, las mochilas, las armas de fuego, pues es ahí están los propios militares patrullando. Pues, ¿qué van a patrullar ahí? Si los delincuentes cometen el hecho y se van, no les dicen aquí los esperamos, porque finalmente serían superados de manera inmediata por los propios militares, pero pues es que es inconcebible cómo el crimen se pone el tú por tú en contra de la milicia. ¿Ya qué los va a frenar? ¿Un operativo de 2,000, 3,000? Sí, solamente a células pequeñas, pero estas siguen reproduciéndose a tal grado y a tal velocidad que se lo ha permitido el sistema. Y no solamente digo el sistema priista, que así fue durante más de 75 años. Así fue. El sistema priista fue el responsable. El creador de esta situación, del monstruo de 1000 cabezas, que cuando llegaron los panistas intentaron frenarlo con Fox, Calderón, no les dio tiempo, estaba muy, pero muy crecido ese monstruo, no solamente tenía 1000, ahora ya tenía 10,000 cabezas. Y por eso hoy vivimos ante tanto temor e inseguridad, producto también del desempleo, producto de la escasez
de trabajo. Vamos a ver estas cifras que nos preparó. Que nos preparó la producción. Por eso esta producción está aquí, ¿no? Como el Beto, que estaba y se quedaba todo crudo y no preparaba nada. Aquí están, miren, eso sí es trabajar. Conoce las cifras más significativas que los mandatarios de los últimos 3 sexenios, desde Calderón, Fox y Peña Nieto, han presentado previo a la cuarta entrega de su informe de gobierno. A ver, aquí hay importantes datos, ¿no? Los periodos en los que gobernaron: Fox, hablantín, parlanchín; Calderón, dicharachero, pero decidido de manera frontal a combatir el crimen organizado; y Peña Nieto. Iniciativas aprobadas, bueno, no nos podemos quejar. Ganó Fox, pero hizo menos, ¿eh? Porcentaje de población que desaprueba forma de gobernar. Según ellos, 69%. Por eso Enrique Peña Nieto está en un grave problema de perder y entregar nuevamente el poder, porque ha cometido todo tipo de errores. Un 69%, la mayoría de los mexicanos lo reprobamos, me incluyo, salvo mi compañero de la derecha que está aquí, creo que es priista, el servidor lo reprueba. Y Felipe Calderón no le fue tan mal, pese a que tuvo un embate de la delincuencia organizada muy fuerte, al igual que Vicente Fox, 23%. Vamos a ver los homicidios registrados durante el año previo, o sea, en su primer tercio, en su primera mitad de gobierno. Sí, dice Peña Nieto 20.525, Felipe Calderón 10.803 y Fox 10.087, 19.800, ok. A ver, ¿qué significa esto? Que aunque critiquen a Felipe Calderón, cuyo sexenio dejó más víctimas, sí, por el combate y la forma de luchar en contra del crimen organizado, finalmente no está tan alejado Enrique Peña Nieto, lo superó. Y Fox finalmente también prefirió no meter las manos de lleno. Fox fue un cómplice del sistema priista. Felipe Calderón, digan lo que digan, creo que enfrentó valientemente y desde las instituciones todo lo que olía a inseguridad. Por eso la pérdida de miles de vidas. Pero estas miles de vidas, por supuesto, varias de ellas inocentes y de manera lamentable. No, que nos dejen el cuadro. Varios de estos de manera lamentable. Pues bueno, pero muchos cayeron porque formaban parte de ese crimen organizado que se enfrentaba entre ellos mismos, entre los cárteles. La disputa territorial fue, durante el sexenio de Calderón, una de las más encarnizadas, y por eso tanto crimen, tanto homicidio y tantas viudas. Lugar en el índice de transparencia internacional del año previo, 95 de 168, 89 de 180. Creo que finalmente la gente sí aprueba más a Calderón, hasta en la tasa de desocupación. Ahí está, la deuda neta total, 8.8 millones. No, ya ni qué compararle, señores. Ya comparamos la pobreza, se lleva todos para mal. ¿Cómo poder ayudar al mismo Enrique Peña Nieto? Ese ser del copetito, ese ser que ya empezó a meter la mano en la elección, y ese ser que ya está desesperado y por eso ya empezó a cometer todo tipo de errores. Hasta la inversión extranjera está peor, ¿no? Vámonos, porque ¿sabe qué? Me atemoriza darme cuenta y me avergüenza presentarles puras cifras oscuras. Me atemoriza porque qué cochinero nos va a dejar el señor Enrique Peña Nieto. Para que vean los que nos atacan que no somos priistas, mucho menos panistas, tampoco morenistas, mucho menos petistas, verdecologistas,
perredistas, etcétera. Nos avergüenzan los presidentes que han abusado de la encomienda que los mexicanos, que millones de mexicanos les hemos dado. Qué horror, señores. Pues sí, desgraciadamente hemos estado viendo esas cifras. Vemos también incluso los comparativos acerca de, bueno, todos los asesinatos que se han llevado en los primeros años de gobierno de cada uno de los presidenciables. Y a pesar de que Felipe Calderón fue un sexenio en el que se dijo que hubo más muertos que en una guerra civil, vemos que el cargo de Enrique Peña Nieto deja en verdad un mal sabor de boca. Vemos que incluso está por encima de los asesinatos que hubo en el sexenio también de Felipe Calderón, pese a saber que Felipe Calderón, la lucha más grande que tuvo y esta ola de asesinatos se debía a que él trataba de combatir al narcotráfico, ¿no? De hacer este alto total al narcotráfico que vimos de manera, pues, incluso de muy mal gusto, que en las carreteras del norte estuvieran esos cadáveres sobre carreteras, que era muy criticado, ¿no? Y que también incluso algunos medios censuraban, pero que pasaba en las realidades en tiempos de Felipe Calderón. El problema es que en el caso de Enrique Peña Nieto se han registrado asesinatos, pero al mismo tiempo están desaparecidos, o sea, no saben dónde están esos cuerpos. Y es tanto así que vuelvo a retomar el caso de los jóvenes de Ayotzinapa, que no sabemos hasta la fecha dónde se encuentren, qué sea de ellos o de sus cadáveres, que los padres obviamente pues quieren buscar estos cuerpos para darle pues esta sepultura que se merecen y que bueno también se lleva a cabo por todos los mexicanos, ¿no? Sí es una gran problemática social, vemos cómo ha incrementado la pobreza en México, vemos también el incremento incluso de la gasolina, hasta qué punto hemos llegado, que también se presumía que se podría llegar hasta los 20 pesos, que ya salió Secretaría de Hacienda a decir que la gasolina ya no va a aumentar en lo que resta del año, pero así nos venían haciendo y así venían diciendo. Decían en su momento que ya no iba a haber aumento de la gasolina y en el momento menos indicado te llegaba este aumento y te decían que nada más era temporal y este temporal lo único que ha ocasionado es que día con día siga aumentando el costo de la gasolina, siga aumentando todo este costo de generación de la canasta básica y que día con día también los mexicanos tengamos que estar pensando cómo vamos a sobrevivir al día siguiente. Cada día vemos menos capital en nuestros bolsillos. A veces pensamos que tenemos gastos mal habidos. Sin embargo, lo que no pensamos, lo que no vemos, lo que no observamos es que cada vez que hay un incremento del 3% del salario mínimo, la canasta básica sube el 5%. Tenemos un 2% menos de lo que teníamos en años anteriores. Y es por eso que también lo que vivimos y con lo que generamos diariamente todos los mexicanos no alcanza para sobrevivir diariamente. Exactamente. Pues bueno, vamos a pasar al segundo tema. Aquí el compañero Henry nos preparó. Es obvio que todos los candidatos se proclamen ganadores o que lleven ventaja, supuesta ventaja en cada encuesta o que se aproximan. Los más mesurados dicen que están cerca de Andrés Manuel López Obrador. Esta a su vez pues, les lleva 18, 16, etcétera. X número de puntos les lleva ventaja. Pero ya empezó la guerra y el estilo y afloja de las encuestas. ¿Por qué? Porque Ricardo Anaya pues, ya también está trabajando en lo suyo y mandando a hacer sus encuestas. Aquí el joven Henry nos preparó el segundo tema de este programa. Vamos a analizarlo, vamos a desmenuzarlo. A ver, preséntanos lo cual. Bueno, así es. Pues bueno, en algunos medios de comunicación nacional están saliendo ya algunas encuestas redituadas por la que hizo la empresa GEAISA, en donde se establece que ya en las, vemos ahí ya esta encuesta que si en ese momento celebran elecciones para presidente de la República, ¿por cuál de estos posibles candidatos votaría usted? Estimación puntual de total para los entrevistados. Bueno, vemos que hace una semana más o menos
habíamos visto algunas encuestas en donde posicionaban todavía a Andrés Manuel López Obrador con un 18% de ventaja de Ricardo Anaya, ¿no? Que era su segundo lugar. Y aquí vemos que ya se está manejando en un 5% apenas de diferencia para las votaciones próximas del 1 de julio. Vemos ahí esta encuestadora que según marca desde el mes de marzo, GeoISA. Esta encuestadora que desde marzo ha estado dando puntualmente también sus encuestas acerca de los candidatos rumbo a las elecciones de 2018. Y vemos que sí ha tenido un depunte, vemos que sí hay un momento en donde cuando se habla del lavado de dinero, cae, ahí nada más ponen a un punto porcentual por abajo de lo que llevaba Ricardo Anaya, de 23 bajó a 22 y luego empieza a subir a 24. Mientras que en el caso de Andrés Manuel López Obrador, que es un dato muy curioso, vemos que en marzo tenía el 27%, 28% ya en la segunda, ya en las últimas semanas, pero ya en el mes de abril se encuentra en un 29%. Y a mismo Ricardo Anaya lo encontramos con un 24% y por debajo a José Antonio Meade Curibreña con el 20%. Y ya por último integran a Margarita Zavala y también integran al Bronco con el 4% y el 2% consecutivo. Pero aquí lo que nos marca y lo que también causa este dilema entre los mexicanos y al ver este tipo de encuesta es que vemos que en el voto indefinido o aquellos que se encuentran dudando de con quién o por quién querrían votar en esas elecciones, lo ponen hasta en un 21% de diferencia. O sea, vemos que en verdad hay un gran número de abstencionismo todavía para la votación, que según lo marca esta encuestadora GeoISA. Y bueno, acá el dato curioso es que Andrés Manuel López Obrador, después de estar de tener en algunas otras encuestadoras 18 puntos, 15 puntos de diferencia, esta encuestadora marca apenas el 5% arriba de Ricardo Anaya. Y en donde empiezan a hacer este tipo de dilemas, este tipo de situaciones, de cuestionamientos, en donde ya establecen que el mismo Ricardo Anaya pues está ya repuntando, ya alcanzando al mismo Andrés Manuel López Obrador para este próximo 1 de julio. Y que lo más probable es que esta misma encuestadora pues podría incluso darle más adelante a Ricardo Anaya el empate técnico. Porque vemos incluso que desde marzo que empezó esta encuestadora a sacar este tipo de datos de los presidenciables, pues no ha tenido una gran diferencia entre Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador. Siempre se ha manejado entre el 4 y el 6% de diferencia. Oye, pues qué favor tan enorme le está haciendo esta consultora GeoISA. ¿Por qué? Pues porque finalmente la verdad que no es creíble. Yo no creo en esta consultora. Que nos digan y que opinen los que nos están viendo, todos los seguidores de López Obrador que suelen conectarse. Yo la verdad no creo en esta consultora que le está haciendo un gran favor a Ricardo Anaya al poner los 5 puntos solamente abajo de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuánto le habrá dado a esta empresa el mismo Ricardo Anaya? Pues yo creo que le ha de haber pagado bien, porque para poner en riesgo su credibilidad, ¿sí? Para poner en riesgo su credibilidad, pues finalmente creo que le tuvo que haber pagado bien. Seguramente veremos la reacción prontamente de las encuestadoras que consulta el mismo López Obrador, pues las veremos y compararemos. Pero se me hace muy raro que López Obrador del 1 de marzo a finales de abril, en 2 meses solamente 2 puntos registró. Y se me hace más raro que en ese mismo periodo, supuestamente, Ricardo Anaya inició también con 23%. La verdad es que yo no le creo a esa encuestadora y vale la pena siempre estar pendiente. Por eso aquí les transmitimos todo tipo de información, para que no los engañen, para que no falseen información.
para que no abusen de la buena voluntad de ustedes, para que no nos traten en general como ignorantes. Por eso, fuera las televisoras como Televisa y Televisión Azteca, porque esos manipulan, bueno, los dueños manipulan, ordenan manipular la conciencia, las cifras, la realidad, maquillan pues. Y por eso en este medio nos estamos manifestando que no creemos en esa encuesta de la empresa GeoISA, la consultora. ¿Por qué? Pues es obvio, brutalmente obvio que le mandaron a pagar para maquillar, pero qué bajo es caer hasta esa situación. Qué bajo, qué inmoral, qué indecente, porque quieren vernos la cara a 125 millones de mexicanos. Es como si nosotros en este medio de comunicación publicamos mañana una nota, empate técnico entre Anaya y López Obrador. Eso sería una burla para los mexicanos. Eso sería abusar de la información, de la libertad de expresión. Eso sería seguirle el juego a empresas que no valen la pena. Creo que cada uno de los candidatos tendrá que hacer su labor, cada uno de ellos también tendrá la oportunidad de demostrar en los próximos 15 días de qué están hechos. Falta lo mejor, se han tirado de todo, se han acusado, ya empezaron a mostrarse sus cartas de corrupción, supuestamente sus antecedentes también de corrupción. Vamos a ver quién demuestra más documentos, vamos a ver quién es más corrupto que otro, porque esta es una verdadera diversión, enterarse quién es más corrupto que otro. Y con base a eso, pues iremos finalmente forjando una mentalidad y diremos, no, pues nos queda votar por X, Y o Z. Nosotros no queremos influir, simplemente informar quién es el menos corrupto o quiénes son los menos corruptos, porque hemos hablado de los candidatos a la presidencia, a las gubernaturas, alcaldías, senadurías, diputaciones federales y locales. Así es como se encuentra esta empresa. Hay empresas que se van a prestar a todo y por eso necesitamos cerrar filas en torno a la información que nos mandan. Cuidado, no le hagan caso a todo. Consulten mejor contraparte.mx o nuestra red social, Facebook en vivo también, o Facebook, nuestra página, Hoy Contraparte. Así es, y como siempre, dar ese seguimiento puntual en Hoy Contraparte. Ahorita vamos a hacer este comercial para que también invitar a la gente que hacemos la transmisión diariamente de lo que está pasando y de todas las giras que tienen los presidenciables, los candidatos presidenciables, tanto de Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Micuri Breña y del mismo Ricardo Anaya. Eso con la misma finalidad de que la gente vea con claridad y no se deje engañar por las diferentes redes sociales de decir cómo estuvo algún evento u otro, y ustedes sigan esas transmisiones diariamente. Y así también nosotros nos hagamos un mejor ideal de quién puede ser el mejor candidato para las elecciones de 2018. Aquí nosotros no vamos a decir quién es mejor y quién es el peor candidato. Simplemente vamos a darle la apertura necesaria, el análisis y la observación de todas, y esta es una de las propuestas que se estén generando por medio de los candidatos. Y también las declaraciones que lleguen a dar u ofrecer ante los medios de comunicación para el público en general. Y es tanto así que hemos hablado de estos casos, ¿no? Tanto hemos hablado del caso de Andrés Manuel López Obrador, ayer que le da este derechazo al gobierno federal con la temática del nuevo aeropuerto, y ahora José Antonio Micuri Breña, que ve también ya reflejado un fracaso por estar defendiendo un gobierno que ha dejado en la ruina al pueblo mexicano, y que ahora también sale a decir que va a dejar Enrique Peña Nieto un grave problema de seguridad en diciembre de 2018. Después de que deje la silla presidencial, quien llegue a ser su sucesor, bueno, vemos que va a tener un gran problema para diciembre de este 2018. Vemos que la delincuencia se ha incrementado, que incluso llegó a rebasar los estándares de asesinatos que hubo en el sexenio del mismo Felipe Calderón, y bueno, es toda esta práctica mala vida que mantiene hoy por hoy a México por debajo de una media nacional en seguridad,
que también se encuentra ya en el hartazgo social de cada uno de los mexicanos, y lo vemos reflejado actualmente en estas elecciones y en esas campañas con cada uno de los candidatos a la presidencia de la República. Exactamente, señores. Tenemos unos comentarios importantes. Son tan importantes que urge leerlos. No podemos mandar todos los que nos habían enviado porque Televisa, la empresa televisiva más corrupta que tiene México y todo América, la que quiere influir siempre en las elecciones en todos los países, pues nos tiró la señal. Ya habían escrito varios, pero bueno, les ofrecemos una disculpa. Esa empresa de Emilio Azcárraga Gallán es la que nos tira y por eso existimos nosotros. Poco a poco nos iremos fortaleciendo. Si creen que nos van a callar, no. Vamos a darle el comentario de Isaías Vargas. Ya dejó Peña Nieto sembrada la delincuencia. Gracias, Isaías, por participar. Azul Mar, o sea, la rata Naya pagó bien la encuesta, jaja, el remedio de Salinas. Efectivamente lo que decimos, no creemos en esa encuesta. Rancy López se ríe, dice 5 puntos de AMLO, no mames, así literalmente dice. Fabi López Villaseñor dice, yo me pregunto, ¿esto es solo culpa del gobierno o también de la sociedad o más bien de la suciedad? México, ¿cómo duele tu mal gobierno y alguna gente lacra que tienes? Saludos a Nena Flores, a Rubén Orozco, a Paula Vergara, a José Luis Torres, Hipólito Gómez, a Alfredo Adolfo Romero, Henry, Isaías Vargas, Diego Fernando, Jesús Romero, Tenorio, Nena Flores, Hipólito Gámez, Alfredo Adolfo, Jorge Antonio Rodríguez Morgado, al maestro Jorge Antonio Cervantes, Jorge Domínguez Méndez, dice Pablo de Jesús, maldito PRI nos dio en la torre. Saludos a Isabela Rodríguez, Manuel García, Diego Fernando, la culpa del hartazgo de la gente y de que todos quieran que AMLO gane es de los gobernantes anteriores por no hacer bien su trabajo, por supuesto. Alex Tlax, Enrique Navarro, Fabián Jiménez, Melesio Trujillo, Carla Hakim, saludos amigaza, Pablo de Jesús, Ángela Jiménez, Julio César Sastre, ese excelente periodista, Luis López, les decimos que nos tiraron la señal Televisa, apareció que fue Televisa, pero bueno, ojalá que AMLO, dice Fabi López, sí pueda ganar, hacer algo por el país, aunque lo dudo, todos solo quieren robar, se pelean en tele, pero todos son amigos y todos se benefician. Bueno, dice Pablo de Jesús que la encuesta es más falso que un billete de a peso. Las redes sociales son un termómetro muy claro en la tendencia de las audiencias. Pedro Chuil, Jesús García, Guadalupe Tecpaneca, dice Anaya presidente, Sergio Palafox le contesta que mejor AMLO presidente, Miguel Fernández igual que Sergio Palafox, Kelly Cid, son unos rateros, Obrador va por encima de todos, vamos por Obrador. Bigotes Hernández nos está viendo, Eli Moreno de la Torre, tienes toda la razón, que chingan a su madre estas encuestadoras pagadas. María Eugenia Hernández, saludos, Rosa Pérez también nos manda saludos, igual que Raúl Llanos, Julio Cabañas, Miguel Ramírez, Ale Michel y Cindy Martínez. Muchas gracias, señores. ¿Qué les parece? Se nos acabó el tiempo, pero con mucho gusto mañana estaremos puntualmente como siempre, con la mejor información, con el análisis político de veras y denunciando, si es posible, por eso cuando doy el mensaje, sea del tamaño que sea y quien sea, vamos a denunciar las corruptelas que incurren, incluyendo a Televisa, porque a Televisa le han dispensado miles de millones de pesos de impuestos, se los regresan como premio, lo hacen, sí, los gobiernos en turno, y creo que esos miles de millones de pesos los tienen que aplicar mejor a programas sociales en beneficio de la comunidad. No regalárselos al señor Azcárraga. El señor Azcárraga ya le regalaron un emporio, un monopolio televisivo. Mejor que nos permitan ser a todos los medios de comunicación y a todos los ciudadanos vigilantes de que se apliquen correctamente esos recursos para rendirle cuenta transparente a la comunidad. Porque sin la comunidad no existen los medios de comunicación. Yo les mando un fuerte abrazo, señores. Muchas gracias por conectarse con nosotros aquí en el Corporativo Contraparte, en el avión del Corporativo Contraparte. Gracias, que terminen las madres, por cierto, su día excelente con sus seres queridos. Yo ya hice lo que hoy me tocaba hacer con mi madre. Ya saben, todos pendientes. Henry,
Como Muchas siempre, gracias. un ¿Algo que placer. quieras añadir? No, como siempre, invitar a la gente que comparta la radiografía y que nos miren de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche con toda esa información y crítica acerca de todos los candidatos que buscan la presidenciable este 1 de julio del 2018, Fabián. Pues ahí está. Vámonos, señores, regresamos mañana. Tema informativo fuerte. Va a estar López Obrador, me dicen que por el norte de Puebla. Vamos a seguir también las actividades de José Antonio Meade. Y por cierto, Meade y Anaya tienen pésimo manejo de redes sociales. Sus visualizaciones en vivo están para llorar, son para preocuparse. En cambio, las del señor López Obrador, mis respetos, simplemente mis respetos, porque la gente se prende, la gente se conecta, la gente lo está apoyando. Y conste que no soy pejista, cuando digo pejista es del peje. Conste que no soy perredista, ni petista, ni priista, ni panista. Un simple periodista que aquí con mucho gusto hago mi trabajo. Que tengan buena noche y gracias por seguirnos. Cuando uno se pone en el lugar. Liderar como que está saturado. Una vez pasado. Sea. De información que a nivel